Buenas noches para los que quedan. La última presentación de hoy está a cargo de Miguel Sepúlveda, que representa a Núcleo Escuela, él solo, y viene a hablarnos hoy un poco sobre la inteligencia artificial aplicada a motion graphic y a la postproducción. Consideramos que puede ser muy interesante la presentación, la charla, porque nos pone al día un poco también con lo que estamos haciendo y con toda esta nueva ola de inteligencia artificial que podemos decir que inició este año como con todo y realmente puede ser avasallante. Hay muchas cosas gratuitas que están funcionando con la inteligencia artificial y otras tantas que aún no nos imaginamos. Y bueno, Miguel está aquí para hablarnos un poco de ambas áreas, tanto lo que es motion graphic como lo que es postproducción, y de cómo podemos aprovechar la amplia herramienta de la inteligencia artificial. Así que con ustedes, Miguel. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba David, mi nombre es Miguel Sepúlveda. Yo soy director académico en Núcleo Escuela y soy además postproductor y generalista 3D desde hace muchos años, más de los que quisiera recordar. Pero bueno, afortunadamente eso me ha dado un poco una perspectiva de más largo rango de cómo ha ido evolucionando un poco toda la estructura que está alrededor del mundo de la postproducción, de la dirección y de los efectos especiales, ya que en general muchas veces ocurre que las personas tienden a pensar en efectos especiales como grandes cosas, cuando en realidad puede ir desde la corrección de color hasta poner simplemente una gráfica con texto, ¿ya? Obviamente también está el rango grande, alto, donde incluimos 3D, mezclamos con video en tiempo real y cosas por el estilo. La verdad es que en los últimos años ese flujo ha ido aumentando y creciendo en función de múltiples cosas. Primero, en la capacidad de los equipos. Piensen hoy día que ustedes pueden adquirir un computador de gamer en un rango de 700 lucas, 800 lucas, cosa que antes era impensable, hace 5 años atrás. Y hoy en día está todo mucho más al alcance, las cosas fluyen mucho más rápido y eso permite que la tecnología avance con un ritmo que es realmente impresionante y sorprendente. Les pido disculpas si mi voz no es la de las mejores porque estoy bien agripado, entonces sorry si de repente sueno medio atragantado. Y un poco lo que quiero contarles hoy día es cómo eso puede influir dentro de sus proyectos, cómo puede influir dentro de sus flujos de trabajo, ¿ya? Lamentablemente, por cómo funciona el mercado chileno, la realidad es que muchas veces las personas que trabajan en dirección, en el ámbito profesional, se vuelve muy necesario que también sepan de postproducción, ¿ya? No es muy real hoy en día en lo profesional que una persona se dedique únicamente a la dirección, ¿ya? El mercado es pequeño, no es tan grande y no está tan profesionalizado como para tener roles tan específicos, ¿ya? En Estados Unidos existen especialistas para todo. Acá en Chile y en Sudamérica en general no es algo que ocurra mucho. En general se trabaja más desde el punto de vista del generalista, personas que saben de todo, un poco o mucho. Ya va a depender obviamente del nivel de cada uno. Y en ese sentido lo que yo vengo a mostrarles un poco hoy día es que en general ya se está incorporando la inteligencia artificial hace un rato largo en muchos software, ¿ya? Que permiten realizar procesos que hasta hace un par de años atrás eran súper engorrosos, lentos y en muchos casos de muy mala calidad de la forma nativa, ¿ya? Y requería mucho trabajo artesanal detrás de ello, ¿ya? En caso puntual, por ejemplo, la rotoscopía, que es un proceso que es súper transversal en el mundo de lo audiovisual. Siempre vamos a estar recortando cosas, siempre vamos a estar tratando de incorporar cosas dentro de los videos. Ya yo estuve viendo un poco algunos de los videoclips y claro, es súper interesante lo que se puede hacer con roto cuando se mezcla con otras cosas, ¿ya?
Y hay otras cosas también como los sistemas de relleno falso, que también ya se están desarrollando con mucha fuerza en Adobe, en DaVinci y en otros software también de trabajo, ¿ya? Y hoy día un poco la idea es contarles cómo funciona esto y cómo ha ido evolucionando. No sé si ustedes han oído hablar de SAM, por ejemplo. ¿Conocen a SAM? SAM es una tecnología de inteligencia artificial, ¿ya? Que fue desarrollada, y esto es lo curioso, porque las cosas van evolucionando de formas muy distintas. SAM es un apóstrofe que significa segment anything, ¿ya? Segmentar lo que yo quiera. No partió pensado para audiovisual, para nada. Esto partió pensado para ciencia, específicamente para estudios de moléculas, ¿ya? Los científicos venían, ponían moléculas en un microscopio y para poder identificar se requerían muchas horas de muchos científicos revisando placa por placa para poder llegar a decir, ya, esta molécula es esto, esta molécula es esto otro, y así sucesivamente. Bueno, en un momento empezaron a trabajar en esta tecnología que lo que hacía era reconocer los contornos, empezar a separarlos y empezar a reconocer de manera automática las distintas moléculas. El problema fue que funcionó tan bien que se empezó a expandir para todo, ¿ya? Y llegó Meta y la compró. Ellos no son muy de darse muchas vueltas en ese tipo de cosas. Y Meta la está ocupando con ciertas cosas bien interesantes. Por ejemplo, aquí pueden ver un ejemplo a la izquierda. Ellos la están aplicando en lo que se supone a futuro va a ser sus tecnologías de realidad aumentada, es decir, lentes que pueden reconocer cualquier cosa dentro de su espacio de trabajo y decirles qué es lo que es, darles métricas de lo que son, ¿ya? Y esto podría parecer como, sí, súper entretenido, pero ¿qué tiene que ver conmigo? La verdad es que tiene mucho que ver, porque al final del día lo que esto hace es roto, todo el rato. Está siendo roto en tiempo real y de manera automatizada. Y reconoce muchísimas cosas de manera automática, ¿ya? Ustedes si entran a este sitio pueden probar la tecnología, está el código de la tecnología, si quieren testearlo en algún punto, pueden subir sus propias imágenes y probar qué tanto reconoce y qué tanto separa, pero la verdad es que es brutal, ¿ya? Es capaz de reconocer, ahí ustedes pueden ver, lo separa por segmentos. Por ejemplo, la imagen del medio es una pintura impresionista, que son súper difíciles en términos de cómo está construida la imagen. Pero es perfectamente capaz de distinguir cada cosa para empezar a desarrollar roto, ¿ya? Entonces, esta tecnología aplicada a la roto puede ser un cambio radical en cómo funciona. Bueno, yo vine hace unos meses atrás, hice una charla más o menos parecida a esto, con David, y esta tecnología no estaba aplicada en nada. Bueno, hoy día, en Adobe, After Effects Beta, viene una tecnología aplicada muy similar a esta, en Roto 3.0, Roto Brush, que es descomunal. Es descomunal, o sea, literalmente yo trabajé años haciendo rotoscopía básica y después haciendo rotoscopías muy complejas. Normalmente eran procesos a mano, muy lentos. Y el resultado no siempre era el de los mejores si uno ocupaba, por ejemplo, Rotobrush, porque requería muchas correcciones. Hoy día el Rotobrush 3.0 es impresionante. O sea, la capacidad de reconocer y separar cosas simplemente con un clic es brutal. De hecho, yo aquí les traigo algunos ejemplos para que puedan verlos. Ustedes, bueno, pueden reconocer un poco el logo del After Effects Beta, porque el logo tiene un fondo blanco. Todas las versiones beta de Adobe vienen con ese fondo blanco para que las puedan distinguir y con las que pueden trabajar, ¿ya? De hecho, ahí está el icono. Está hecho 100% en After. Está hecho 100% en... Lo hice en... Creo que me demoré... no sé, 20 minutos, más o menos, en el armado. Me demoré más en el tracking que en otras cosas,
Pero ustedes pueden ver al joven ahí trotando mientras se va destruyendo un edificio detrás de él. La gracia es que la toma original de esto... Muchas gracias. La toma original de esto es esta que está acá. Y la verdad es que yo lo único que hice fue separar un in y un out para hacerlo en la parte en que estaba corriendo de frente, y luego una selección simple, y el sistema de manera muy, muy rápida reconoce fácilmente al personaje y lo separa. Yo después pude simplemente hacer un tracking de cámara y ir haciendo otros rotobratch, por ejemplo, como para el lado del edificio, para que tape por encima al otro edificio cuando se cruza por detrás, para darle un poco más de realismo dentro de lo que quería lograr, ¿ya? La verdad es que no es particularmente complicado. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, la parte del edificio, ¿ya? De hecho, se los puedo mostrar muy rápidamente. Si yo, por ejemplo, quisiera seleccionar, puedo seleccionar, por ejemplo, al joven, tan simple como venir y venir acá a Rotobratch y decirle simplemente que quiero seleccionarlo a él, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, solamente con una pequeña selección, él ya reconoce esa parte del personaje, ¿ya? Yo podría venir un poco más atrás, por ejemplo. Él calcula solo. Y fíjense ya la precisión con la que empieza a calcular, ¿ya? Si yo esto vuelvo al modo de composición, fíjense que lo único que hice fue una línea. Y la base de lo que ya está recortando es tremendamente bueno. Uno puede ir perfeccionando esto simplemente con sumarle más área. Simplemente le digo que agregue eso. Y lo que falle, simplemente hago la inversa y lo recorto. Pero una de las cosas y una de las características que a mí más me ha llamado la atención de esto es la capacidad del sistema para reconocer, por ejemplo, espacios interiores. Es decir, el espacio del brazo abierto, ¿ya? Esas cuestiones normalmente eran un dolor de cabeza terrible, terrible en términos de Rotobratch. Entonces, a esto uno le da play y lo único que tiene que empezar a hacer, que son cosas muy mínimas, es decirle las cosas que no van, ¿ya? Las cosas que no van, el sistema, una vez que yo le digo que no va, él automáticamente para el siguiente segmento ya empieza a entender que no va y empieza a recalcular correctamente. Ahí voy a corregir ahí. Y voy a dar play de nuevo. Y van a ver que en el fondo el sistema calcula bastante bien, ¿ya? Simplemente habría que corregir algunas partes menores, como son ahí los hombros, en esos pocos segmentos, ¿ya? Pero esto ya anda bastante bien. Puedo volver al cuadro justo donde esto se arruina. Y lo corrijo. Eso ya debería andar bastante correcto. Cuestiones que uno debería tener en cuenta de lo difícil que es esta toma, que es que los colores están todos metidos en la misma gama, ¿ya? O sea, normalmente acá esto sería un dolor de cabeza principalmente porque está todo muy en el mismo tono. Y eso hace normalmente que a los sistemas les cueste mucho calcular este tipo de cosas. Si ustedes se fijan, este ya está casi listo. Y lo único que tendría que hacer algunas correcciones menores en 3-4 frames, ¿ya? Pero comparado a lo que era antes, resolver esto, la verdad es que es muy, muy impresionante lo que es capaz de lograr
el sistema de Rotobratch actual. De hecho, les insisto, este tipo de correcciones que las calcula solo es increíble cómo trabaja de rápido y cómo resuelve este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, esto ya viene incorporado como sistema de inteligencia artificial dentro de After. Viene, en la próxima versión ya va a estar incorporado. De hecho, en la versión beta es para que lo puedan probar, puedan testear y puedan sacarle el mejor provecho posible. Pero esto ya viene incorporado para la próxima versión, ¿ya? Si ustedes se fijan acá arriba están las versiones de Rotobratch. Y con eso ya la ganancia desde el punto de vista del flujo de trabajo es realmente súper grande, porque permite armar escena, le digo en serio, con mucha facilidad. O sea, recortar esto y incorporar eso a mí me costó nada, me costó, deben haber sido 20 minutos, 25 minutos, no fue más que eso, ¿ya? Entonces permite un trabajo muy fluido, ¿ya? Otra área que tiene también desarrollada con inteligencia artificial Adobe en este último tiempo es lo que se denomina el Content Award, ¿ya? Que es un sistema específicamente para cálculo de relleno de zonas, ¿ya? Cuando uno no quiere que el sistema, por ejemplo, tengo una toma, tengo un video que no me gusta algo en particular y necesito reemplazarlo. Si bien no es perfecto todavía como herramienta, no es perfecto, la verdad es que ha mejorado muchísimo. Y ya en la última versión de ahora, yo creo que es donde viene más sólido este sistema, ¿ya? Yo voy a volver acá. Aquí está. Esto yo lo descargué de internet, por si ha dicho, ni siquiera es mío. Pero me pareció un buen ejemplo para mostrar más o menos qué es lo que se podía hacer, ¿ya? O sea, esta toma, yo por ejemplo la corté en estos segmentos y si ustedes se fijan, quité el auto. Esa es la toma original. Hay una camioneta con un niño jugando. Y se quita en un proceso que también es súper rápido, ¿ya? Yo acá les tengo también para mostrárselos cosas de que sea más o menos fácil de entender. El sistema del Content Award funciona básicamente con máscaras, ¿ya? Es un sistema de máscaras en el cual yo lo que hago es un espacio vacío de la toma que le dice al sistema qué es lo que quiero quitar, ¿ya? Y una vez que yo hago eso, le puedo decir al sistema que utilice la información que está en el contorno alrededor para rellenar ese espacio que quedó vacío, ¿ya? Eso está acá en el menú de Content Award. Ustedes, si lo quieren ocupar, lo pueden sacar de aquí, está Content Award Field, ¿ya? Yo aquí lo que hice fue simplemente, en lo más básico, animar la máscara, ¿ya? Porque la máscara voy a quitarle la máscara, la fui adaptando para que a lo largo de la toma vaya calzando más o menos con el movimiento del video. Eso es todo, ¿ya? Para que no se quede estática, ¿ya? Y una vez que hice eso, voy a poner el modo Subtract. Al tener yo seleccionado esto, fíjense que inmediatamente el sistema de Content Award reconoce la máscara y me dice, esto usted lo quiere ocupar. Yo acá lo único que le voy a agregar va a ser un poquito de feather, de suavizado a la máscara, en el contorno, para que se integre un poquito mejor, ¿ya? Ustedes tienen 3 modos de relleno. Para este tipo de cuestiones el que mejor funciona es el relleno de objetos, ¿ya? Y es tan simple como decirle genere el relleno, ¿ya? Si yo hago esto, el sistema empieza a calcularlo, empieza a construirlo, y ustedes van a ver que además es bastante rápido y listo. Ahí está utilizado y rellenado, ¿ya? Y si le doy play, obviamente si uno le presta un poco de atención, le va a ver algunas
como pequeños movimientos, pero son cuestiones bien sutiles. O sea, si yo estoy utilizando esto dentro de una serie de tomas y simplemente necesito sacar algo, la verdad es que funciona bastante bien. Funciona bastante bien y se pueden lograr bien buenos resultados, ¿ya? No es perfecto, no es algo que se pueda ocupar, por ejemplo, para sacar gente en una multitud de personas, por ejemplo, evidentemente, porque lo que necesita es información de contorno alrededor de él para poder rellenar ese espacio, ¿ya? Uno tiene que entender que cada herramienta tiene un contexto en el que puede funcionar mejor o peor, ¿ya? Pero si las condiciones son más o menos las que necesita el sistema, la verdad es que funciona bastante bien, ¿ya? Esto también funciona 100% con inteligencia artificial. Lo que está haciendo el sistema es que básicamente está cuadro a cuadro reconociendo lo que está haciendo y en función de eso va generando los frames. De hecho, si ustedes se fijan, acá yo tengo los cuadros. Él los creó, ¿ya? Y lo que hace es crear el parche específico a medida de la situación, ¿ya? Este sistema, como les digo, yo también ha mejorado. Este no es tan nuevo, esto partió hace por lo menos 2 años, pero las primeras versiones eran bien deficientes, ¿ya? Y ya con la incorporación, todo esto viene a partir de la incorporación en Adobe de Firefly, se llama el sistema de inteligencia artificial de Adobe, con el que está trabajando para todo este tipo de cuestiones y que están calculando todos estos sistemas, ¿ya? Entonces permite un mucho mejor razonamiento del sistema para obtener buenos resultados, ¿ya? De hecho, esto además tiene una vuelta de tuerca que es bien interesante, que es cómo se integra, por ejemplo, este mismo sistema con un sistema tipo Photoshop, ¿ya? Una de las cosas interesantes y buenas que tiene, por ejemplo, todo el software de Adobe es la integración que hay dentro de las distintas herramientas. Uno tiene Photoshop, tiene Premiere, tiene After Effects, ¿ya? Uno puede ser más fan o menos fan de algunas cosas, pero en general funcionan bastante bien como circuito, ¿ya? Probablemente a mí yo no soy el mayor fan de Premiere en términos de cómo trabaja, pero en general con su integración con After es bastante buena, ¿ya? Pero esto mismo que está acá integra una vuelta de tuerca en términos de trabajo con Photoshop, ¿ya? Porque permite generar esto que está acá, que son los reference frame. Y esto es aún más interesante, porque lo que permite es calcular a partir de un solo frame, ¿ya? Eso funciona muy bien cuando los problemas son problemas de perspectiva, por ejemplo. Esta toma no es una toma muy complicada, pero es una muy buena toma para mostrar o para entender cómo funciona esta otra aplicación del sistema, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir que en esta toma está todo bien, pero me molesta el personaje que está ahí indicándole al avión para dónde tiene que moverse. Entonces me gustaría quitarlo, porque después a lo mejor quiero poner un texto encima de esa zona, puesto en el piso, no lo sé. Quiero corregir algo que es lo que está acá. Bueno, esto, resolverlo con el sistema de Content Award Field a secas, la verdad es que no va a quedar nunca bien. El cálculo siempre va a ser deficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sistema, al tratar de tomar información de los contornos, va a traer la información de las rayitas de los pastelones. Y esa información se va a poner en cualquier dirección en esto, ¿ya? Y eso va a hacer que ya no se vea particularmente bien este asunto. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, voy a hacer una máscara nuevamente, por ahí. Y voy a invertir la máscara. Y voy a tratar de rápidamente mostrarles cómo funciona esta otra opción. Yo puedo venir y en este momento decirle al sistema que quiero crear un reference frame, ¿ya? Yo puedo, antes de eso, generarle un poquito de borde a esto para suavizarlo nuevamente y voy a dejar esto un poquito para adentro, por ahí. Entonces voy a crear un reference frame.
Fíjense que solo crea uno y automáticamente él abre Photoshop, sin ningún problema, ¿ya? Y acá yo tengo la opción de trabajar con una herramienta que es brutalmente buena, que es, vamos a cerrar eso, el Vanish Point, ¿ya? Punto fuga. El Vanish Point tiene la gracia de que permite mantener la perspectiva de las cosas dentro de una imagen, ¿ya? En el caso de Photoshop vamos a estar trabajando siempre con una imagen, ¿ya? Pero como me permite trasladar esa información luego a After, en este caso, me va a permitir trasladar esa información no solamente desde el punto de vista de un frame, sino que de múltiples frames, ¿ya? Y eso es un poco la misión que tiene este sistema. Yo voy a acá estirar la perspectiva, y una vez que tengo la perspectiva, yo puedo utilizar el tampón de clonar, pero en perspectiva, ¿ya? Esa es la diferencia que tiene esto. Es decir, él copia, pero copia todo con, manteniendo la perspectiva original. Entonces, yo puedo tomar acá una muestra y puedo venir y puedo empezar a pintar. Y fíjense el nivel de precisión que voy a tener. Y la verdad es que ya queda más o menos resuelto. Yo podría borrarle algunas cosas. Quizás podría querer estirar un poquito las líneas amarillas, si es que me pongo muy exquisito. Algo así, no sé. Pero le doy OK. Y una vez que está eso parchado, guardado, le digo salvar. Y cierro esto. Y él me devuelve con esto ya parchado directamente a After. ¿Ya? Esto se vincula directamente, está todo parchado. Y con el reference creado, le digo, por favor, genéreme el relleno. Y él lo que hace es calcular esto en función de ese frame generado, no de la secuencia, ¿ya? Sino que él viene y traslada esta información a este frame generado. Yo debería haberlo hecho un poco más corto para que no se demorara tanto, pero ahí lo va a calcular entero. Y con eso, él debería entregarme una solución bastante precisa y que mantenga la perspectiva, que es el problema que podría darse en este tipo de escenas. Aquí ustedes tienen la combinación de la inteligencia artificial del Content Award con el desarrollo de Photoshop, ¿ya? De hecho, el Photoshop que se abrió es el Photoshop Beta, también con inteligencia artificial. Ahí, por ejemplo, ya está avanzando. Y que viene funcionando también con un sistema de prompt, ¿ya? Que también lo hace súper interesante, es decir, con el sistema de comandos, ¿ya? Que le permite a usted darle órdenes directamente al sistema y decirle qué es lo que quiero que logre, qué es lo que quiero que haga, ¿ya? Hay cuestiones bien interesantes porque además uno puede integrar, por ejemplo, ChatGPT directamente en After Effects, ¿ya? Hoy en día hay un par de aplicaciones que permiten integrarlo dentro de After Effects para obtener ciertos resultados. Y ahí yo ya terminó. Y él calcula, ¿se fijan? Y lo hizo en el video completo. ¿Se fijan? Y es como si nunca hubiese estado ahí, ¿no? Y hay una sutileza que no es menor, y es que a pesar de que uno podría decir la cámara está quieta, lo cual lo haría más fácil, en realidad no está quieta, tiene pequeñas vibraciones. Y esas pequeñas vibraciones en integración normalmente son muy difíciles de manejar, ¿ya? ¿Por qué? Porque son vibraciones, no son directamente en movimiento, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere estabilizar ese tipo de cuestiones siempre termina siendo un problema, pero en general el sistema la verdad es que lo soluciona muy bien sin mayores problemas, ¿ya? Y ustedes lo están viendo, lo acabo de hacer en tiempo real, o sea, no me demoré más de 10 minutos, ¿ya? O sea, de hecho, si no lo estuviera explicando, probablemente me demoraría menos todavía, ¿ya?
Entonces, es realmente muy bueno lo que permite hoy día estas aplicaciones dentro de procesos de postproducción, ¿ya? Uno normalmente, muchas veces, se ve enfrentado a, cuando uno tiene una idea, cómo implementar esa idea correctamente en función de lo que yo quiero que se vea y de lo que quiero que se logre, ¿ya? Muchas veces ocurre, y le pasa a algunos generadores de contenido, que se ven atrapados en el hecho de que tienen una muy buena idea, pero no son capaces de llevar esa idea tal como la tienen en su cabeza a efecto, ¿ya? Que se vea como yo quiero que se vea y no como me dio que se viera, ¿ya? Ahí hay una diferencia súper grande. Entonces, cuando uno logra manejar correctamente este tipo de herramientas, en realidad le está dando un upgrade súper grande a su flujo de trabajo, a los resultados a los que puede llegar, a lo que puede conseguir profesionalmente en ese ámbito, ¿ya? Estos son algunos de los tipos de aplicaciones, por ejemplo, que tiene en el caso de Adobe, en el caso de After Effects, ¿ya? También hay inteligencia artificial en Premiere. En Premiere hoy día ustedes pueden tener subtitulaje con inteligencia artificial, que es realmente de muy buena calidad, ¿ya? Funciona casi que automático. Uno simplemente le tiene que cargar los idiomas con los que quiere trabajar y de verdad que funciona muy bien. Tanto el subtitulaje como las correcciones de, por ejemplo, cortes, simplemente por sistema de variaciones dentro de la toma. El sistema viene y te entrega los cortes hechos, ¿ya? Hay otros sistemas que se están incorporando también de inteligencia artificial que son bien interesantes, que vienen en la próxima versión de Premiere. Y además, yo quería mostrarles, esto es una vista de cosas que ustedes pueden estar haciendo, pero también desde el punto de vista del 3D, es muy interesante lo que hay hoy día en inteligencia artificial, ¿ya? Esto que les estoy mostrando es Rokoko. Rokoko es un sitio gratuito, ¿ya? O sea, tiene algunas cuestiones pagadas. Ellos son fabricantes de elementos de motion capture, ¿ya? Que es para trajes, para ese tipo de cosas, de muy bajo costo. También es una tecnología muy interesante porque hace años atrás pensar en una posibilidad de tener un traje de esto era absolutamente absurdo. Eso era para un estudio, nada más lo podía pagar. Pero hoy en día este sistema, por ejemplo, es gratuito. Ustedes pueden subir el video, literalmente. Suben su video y el sistema les devuelve un archivo de motion capture que ustedes pueden utilizar en cualquier software, ¿ya? Es compatible con Cinema, es compatible con 3D Max, con Blender, es compatible prácticamente con todos los sistemas. Y eso hace también que sea muy fácil, por ejemplo, crear un personaje, traerlo y darle ustedes su propio movimiento para incorporarlo dentro de video. Hoy en día está muy de moda también, por ejemplo, utilizar Unreal para crear ya experiencias más cinematográficas. Entonces, este tipo de integración lo hace muy automatizado sin mayores problemas, ¿ya? Rokoko también se integra directamente con Mixamo. Mixamo es una versión gratuita de Adobe, nuevamente, para tener personajes y guiarlos directamente y poder llevarlos a cualquier proceso que ustedes quieran. Vi un corto que eran puros personajes 3D bailando en un videoclip como de música electrónica. Bueno, ese tipo de cosas se pueden resolver muy fácilmente con esto, ¿ya? Básicamente es gratis, ustedes pueden subir su propio modelo, descargarse modelos de los que hay ahí y rillarlo para que el sistema les permita utilizarlos correctamente, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver modelos, ¿ya? Por ejemplo, este es un modelo que yo tenía cargado. Y la gracia es que ustedes pueden, como les dije, grabarse directamente en Rokoko, ¿ya? No necesitan nada más que un fondo, ojalá lo más plano posible, ni siquiera de algún color.
Basta con que sea plano, con que sea o blanco, o gris, o negro, o lo que sea, pero que los separe del fondo a ustedes, o a la persona que van a utilizar como modelo, lo graban, lo cargan en Rococó, Rococó les va a devolver un archivo, y ese archivo se puede cargar acá, ¿ya? Para que se integre la animación directamente con el personaje, ¿ya? Ahora, el sistema de Mixamo les dice, si usted no tiene una animación de personaje hecha, bueno, ocupe alguna de las mías. Basta con que yo le haga clic a una y el sistema lo calcula y se lo aplica al personaje que ya está riggado correctamente. Esperemos que la velocidad de internet de mi celular alcance, pero debería integrarlo y lo calcula y te los devuelve con el personaje y ya la animación hecha, ¿ya? Esa es un poco una de las grandes gracias que tiene este proceso, porque además uno después esto lo puede descargar directamente y lo puede integrar ya sea en Unreal, en Cinema, en Blender, en lo que ustedes quieran, con otro escenario, y eso utilizarlo dentro de un formato de creación ya de cinematográfico para ustedes, ¿ya? Hoy en día está muy de moda, además, trabajar con Unreal para hacer cinematografía. Mucha del contenido audiovisual que se está haciendo por ejemplo, en series, se está basando en Unreal, ¿ya? Todo lo que se hizo, por ejemplo, con Mandalorian está completamente hecho en Unreal, en mezcla de Unreal con algunos sistemas de 3D, pero básicamente es Unreal, para generar todo lo que viene ahora con el sistema de video production, que en el fondo permite generar un escenario completo sin necesidad de tener que hacer nada. Básicamente uno desarrolla el escenario y eso lo proyecta con pantallas hacia el personaje y eso obtienes un resultado visualmente impecable que te permite trabajar de muy buena forma para obtener un videoclip o incluso como se está haciendo series completas y además permitiéndole a los actores trabajar con mucha más comodidad, sin tanto fondo verde, sino que tener a su alrededor directamente visual lo que está ocurriendo de lo que se está viendo en la cámara. Eso también le permite a los actores, creo yo, trabajar mucho mejor que solamente con su imaginación pensando en el fondo verde. Probablemente no cargue todo ahora, pero básicamente ustedes basta con que les digan acá qué es lo que quieren que haga de las posibilidades que tienen. Hay muchísimas animaciones, o sea, acá deben haber más de 2000 animaciones, ¿ya? Y esas están todas disponibles y son todas gratuitas, ustedes se las pueden descargar y las pueden ocupar todas, ¿ya? Es un poco la gracia del sistema, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar. Sí, por favor. Yo hace un tiempo estuve ocupando Runway también, ¿Ya? para Perfecto. hacer cosas parecidas a las que tú mostraste en un inicio de Nado, y quería preguntarte si tú conoces las diferencias, qué es mejor usar en ambos casos. Mira, a mí me pasa que creo que Runway está apuntando a cierto tipo de nicho que es un poco distinto, que es la generación de la idea completa, ¿ya? En términos de la construcción del video por completo, y eso yo creo que todavía no está bien perfeccionado, ¿ya? Creo que es súper bueno para experimentos visuales, pero creo que todavía le falta un salto de producción para poder llegar a ser algo profesionalmente aceptable, ¿ya? Yo creo que por ahora todavía creo que la inteligencia artificial todavía va a estar reducida a herramientas que ocupan funciones de inteligencia artificial, pero es difícil por ahora, los saltos de esta cuestión son descomunales en meses, pero por ahora yo creo que todavía no está en capacidad de generar algo desde cero. No tiene la capacidad de resolver ese tipo de cosas todavía. No, yo me refería como a las herramientas que tú mostraste al inicio, ¿Ya? que sé que también ahí están enfocados en hacer videos desde cero, pero el tracking y
Y esas cosas, no me acuerdo, Sí, no, tranquilo. no manejo tanto postproducción, también se lo he visto a ellos. Sí, lo que pasa es que, mira, en general pasa mucho que este tipo de herramientas todas vienen se desarrollan con APIs abiertas, ¿ya? Y en general, por ejemplo, todos los sistemas de tracking tienen APIs abiertas que vienen de o Adobe o de Nuke, ¿ya? Entonces, o están trabajando en una base o están trabajando en la otra base, ¿ya? Pero no están trabajando con bases desde cero, ¿ya? Porque sería muy difícil poder partir desde cero la construcción de todo eso, ¿ya? Yo por ahora creo que todavía son mejores las de los software propiamente tal. Creo que hay muy buenas herramientas. De hecho, yo creo que DaVinci probablemente en una o dos versiones más ya tenga la mejor herramienta de tracking del mercado. Yo creo que es muy probable. Por lo menos si siguen en el flujo en el que van, ¿ya? Pero Runway todavía a mí me parece, en general, en lo que hace, muy experimental. Todavía, ¿cachai? Hay otras, por ejemplo, hay una que se llama Leonardo, que es para hacer imagen, no para hacer video, que también es re buena, porque también tiene una bajada gratuita, que es como un Midjourney, una cosa por el estilo. Pero también es bastante bueno el resultado, por ejemplo, para trabajar en postproducción, en términos de conseguir imagen y partir desde una imagen desde cero, ¿ya? En general también se pueden obtener buenos resultados y después, por ejemplo, ir puliendo eso en Photoshop con la inteligencia artificial de Photoshop, ¿ya? En general creo que todavía, insisto, ese tipo de herramientas como las que está haciendo Runway no son high-end todavía, pero probablemente terminen siéndolo. O, que también es muy probable, los termine comprando una mega marca muy grande. De hecho, hay otra, que no me acuerdo en este minuto exacto su nombre, que es de... el dueño es un actor. Es el tipo que hace Cíclope en X-Men de Nueva Generación. El Tate Sheridan. Este gallo vino y pescó toda la plata que había ganado en las películas y la invirtió y creó una empresa para hacer una herramienta de inteligencia artificial para postproducción. Y es bien impresionante, porque lo que hace es que cambia a una persona y la reemplaza en tiempo real por un personaje 3D, ¿ya? Ellos apuntan a llegar a reemplazar por completo la postproducción. Ese es su discurso, ¿ya? Yo no sé si puedan llegar a tanto. Creo que es un poco ambicioso el asunto, pero eso no cambia el hecho de que es bien interesante en lo que están trabajando, ¿ya? Ahí pueden ver. But only by our imagination. Welcome to Wonder Studio, where making movies with CGI is as simple as selecting your Entonces él dice que simplemente se puede arrastrar al personaje 3D y basta con que le pongáis play y que él se va a encargar de calcularlo y que te va a dar el resultado del personaje. Y que le va a hacer la roto y la integración. Es bien impresionante desde el punto de vista de la demo. Yo no sé qué tan real termine siendo realmente, pero es interesante, eso no se puede negar que es interesante lo que están trabajando, ¿ya? Y de hecho ya creo que los va a comprar Meta. Creo que el otro día estuve leyendo un artículo de que probablemente ya los compre Meta en términos de los avances que están haciendo. Entonces también pasa que mucho de esto, de por ejemplo Runway y de ese tipo de cuestiones, probablemente terminen siendo absorbidas por marcas mucho más grandes a las que no les conviene tampoco tanto desarrollo, ¿ya? Ahora, yo en general, esto también siempre se lo digo también a mis alumnos y cosas por el estilo, que tienden a asustarse un poco, de decir, oye, ¿vale la pena que yo me esté metiendo en esto si en algún minuto esto va a hacer un clic y se va a solucionar todo? La verdad es que yo creo que la tecnología siempre va a aportar, pero nunca va a llegar jamás a reemplazar el talento creativo del ser humano. Eso es imposible,
¿ya? De hecho, el mismo hecho del concepto de inteligencia artificial también es súper cuestionable, ¿ya? Porque al final del día no es una inteligencia realmente desde el punto de vista de que esté razonando, porque no es de esa forma en la que trabaja desde el punto de vista de algoritmo, ¿ya? Y los algoritmos están hechos para que construya cierto tipo de cosas y pueda lograr cierto tipo de resultados. Ahora, en ese proceso me puede ayudar mucho y me puede abaratar tiempos y costos enormemente, lo cual obviamente nadie puede desagradecer. Pero de ahí a que se vaya a transformar en la herramienta o en que vaya a ser reemplazado el flujo de esto, no, la verdad es que lo veo poco posible, poco probable. De hecho, buena parte de la crisis del cine actualmente pasa porque puede tener muy buenos efectos especiales, pero el contenido no es particularmente interesante, ¿ya? Entonces, eso es algo que la historia normalmente pega ese cachetazo, ¿ya? La gente de la animación de la época de Disney, cuando vio las primeras animaciones en computador, no, esto va a destruir el mercado. No, nunca lo destruyó, simplemente cambió. Y los que eran antes animadores 2D tuvieron que adaptarse a ser animadores en computación. Y así sucesivamente. Yo creo que son cosas que son cambios que son necesarios, que se van puliendo, que se van mejorando. Poder pasar de una película en que nos demorábamos, no sé, 5 años en realizarla, poder realizarla en 1, eso es una ganancia absoluta, ¿ya? Eso, chicos, sería todo por mi parte. Muchas gracias por estar acá y por escuchar. Y nada, gracias por la invitación. Que estén muy bien.